Usuares, ¿cómo estáis? Lo que habéis visto en la miniatura y en el título es cierto, no es ningún tipo de clickbait, ya sabéis que yo no hago esas cosas. Acaba de surgir una gran controversia por una nueva categoría de culturismo que acaban de crear en un show de Brasil. La han bautizado como Men's Wellness. Para el que no lo sepa, ya existen esas dos categorías. Existe la Men's Physique, que son hombres que compiten con bañador, ¿no? Surgió como una categoría que pretendía mostrar un cuerpo sano, trabajado, marcadete, ¿no? Como puede ser el cuerpo de un hombre musculoso o un atleta que va a una playa. Después de eso fue degenerando hasta el punto de que son opens en bañador y hoy día parece que ya van a empezar a juzgar las piernas, que les han puesto límite de peso y que ya van a volver a ser un poco más lo que eran. Luego tenemos la categoría Wellness, que no soy muy experto en las categorías femeninas y no me quiero equivocar, pero creo que surgió como una especie de escisión de la categoría Bikini, que ya se estaban poniendo demasiado grandes y necesitaban su propia categoría aparte porque ya no encajaban, así que son eso, unas mujeres pues con unas proporciones bastante marcadas, ¿no? Unos trenes inferiores muy dominantes y un tren superior más pequeño, no tan musculado, dentro de que en general están muy musculadas, pero tienen esas proporciones tan exageradas, por así decir, ¿no? Y ahora en Brasil acaban de crear el Men's Wellness. Ay, bueno. El único competidor que yo he visto, que yo sepa que haya participado, no sé si han participado más, ¿vale? Ya que solo se está haciendo viral, este señor, señores, señora, señoru, lo que sea, ha sido San Moraes. Es un culturista trans, según entiendo, era un hombre pues que ha hecho alguna especie de transición a mujer o que se considera mujer. Mira, me dan pereza estos temas, no estoy muy puesto tampoco en lo que este señor cree o piensa o siente. La cosa es que él ha salido a competir pues en tanga, ¿no? Como harían las wellness, al contrario que los mens que van en bañador, pero sin sujetador. Claro, esto es lo chocante, ¿no? Al fin y al cabo tampoco tiene mamas. Y pese a tener un cuerpo, pues vamos a decir masculino, más parecido al de un hombre, se ha puesto a hacer ese tipo de poses femeninas, de posturas como hacen las wellness. Lo cual pues ha desagradado a muchos porque, a ver, objetivamente esto es un tío, es un hombre, ¿vale? Y está haciendo las típicas poses de la categoría femenina wellness. A mí personalmente no me agrada, ¿de acuerdo? No me agrada su físico, no me agrada un tío que tiene el tren superior tan pequeño, el tren inferior tan grande y que posa de esa forma afeminada, incluso a veces sensual, me desagrada bastante. No sé qué pensaréis vosotros, pero vamos a otro punto, que es que no ha competido contra mujeres. Y esto es interesante, porque yo he traído muchas veces al canal casos de trans que compiten en Power, o incluso ni siquiera de trans. En Canadá, si tú te consideras mujer, lo eres. No necesitas hacer ninguna terapia hormonal, ni presentar papeleos, ni nada. O sea que ya han ido más allá en Canadá, el país más progresista del mundo, ya veis. Pero lo dicho, yo he traído muchos casos de atletas trans al canal, lo cual me molesta bastante y lo he criticado duramente en el pasado porque es una forma pues bastante injusta en la que un hombre, aunque haya hecho una terapia hormonal o lo que sea, compite contra mujeres y tiene una gran superioridad física. Pero es que en este caso, y esto es un punto a favor, al menos, no va a competir contra mujeres, ya que tendría, pues oye, una ventaja en la facilidad de ganar masa muscular, en su estructura. Probablemente si este tío compitiese contra mujeres wellness, podría llegar incluso a quedar por delante de ellas. O por poner un ejemplo más visual, imaginad que ahora un hombre que se siente mujer compite en la categoría Miss Olympia, es decir, las Open Mujer, por así decir. Pues probablemente quede el primero. Oye, imaginad que se pone tetas y un sujetador que básicamente necesitas eso para estar en wellness y se deja el pelo un poco más largo, se adapta a los estándares, se pone unos tacones y les gana. O sea, yo creo que incluso un hombre natural, sin tomar sustancias, puede estar más musculado que una wellness. Y bueno, en lugar de eso han decidido crear una nueva categoría, lo cual me parece también una barbaridad. O sea, ahora cada vez que alguien se sienta diferente o esté oprimido, vamos a crear una nueva categoría. Ya tenemos la de wheelchair que, bueno, en fin. Aquí inclusión con las, ¿cómo las llaman ahora? Personas de capacidades diferentes, algo así, ¿no? Ya no los llaman discapacitados. Bueno, Ares se está comparando a esa gente con un trans. No, no lo estoy haciendo. Estoy diciendo simplemente que han creado una categoría para satisfacer a una minoría. Y en este caso, para satisfacer a esta otra minoría trans, que en esta competición, si no me equivoco, solo participó uno, si participaron más me lo podéis poner, y el caso es que han creado otra categoría, que es la Men's Wellness, para pues satisfacer a otra minoría que se ha quejado, que llora. Me alucina que estamos en una época donde la gente no se tiene que adaptar a la realidad ni al mundo, sino que es lo contrario, como que todo se tiene que adaptar a ellos. ¿Cuántos trans que quieren ser mujeres o parecerlo hay compitiendo en culturismo? Vamos a ver. ¿Qué hay en todo el planeta? 5. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una categoría entera solo para esos 5? Pues ahora yo también quiero que creen una categoría que sea lo opuesto, ¿no? Que sea de mujeres que se sienten hombres. Que sea pues una wellness men's y que compitan con bañador y con las tetas colgando.
Y también una categoría de gente que compita con hombreras, pues porque mis hombros son pequeños y me siento oprimido y no se valoren los hombros en esa categoría. Y también quiero una pues que solo se juzgue de espaldas. También quiero que hagan una categoría de niños para que puedan competir mis sobrinos y una de abuelitas también, porque mi abuela se siente oprimida. Y también quiero una categoría pues de personas que les falta un brazo, una categoría solo de calvos y de los que se sientan gato y salgan a competir con orejas. Estoy llevándolo un poco al absurdo, pero es que esto es absurdo. No podemos estar creando una categoría para cada persona que se queje o sea un poco diferente. Si te gusta el culturismo Classic, tienes que presentar un físico que sea como el de los Classic, con forma de X, cintura estrecha, bla bla bla. Incluso aunque quieras, hay gente que por genética no tiene la estructura y no va a poder lograrlo. Y va a tener que cambiarse de categoría en lugar de cambiar el mundo y hacer una categoría que sea Classic pero con una estructura diferente para que le encaje. No, eso no funciona así. Hay gente que quiere ser mens y pues bueno, no tiene ese ancho clavicular o tiene la cintura ancha y tiene que irse a Open, y así son las cosas. Y ojo, que más de una vez he comentado que yo quitaría categorías, para mí demasiadas y algunas no son necesarias. Al final vamos a acabar con 200 categorías y esto ya es un problema, ya lo he dicho 1000 veces, en mi opinión hay demasiadas categorías. Cuando vas a ver el Olympia o el Arnold, tienes que tragarte que si a las figure, que si las wellness, que si las fitness, que si las women's physique, que si los no sé cuántos, luego en hombre también hay 4. Y mi pregunta es, ¿esto es necesario? En el culturismo de antes había una categoría, Open, ya está. Luego lo subdividieron también en Open y 212, luego se creó Classic, Men's, y con las categorías femeninas se fue de madre, porque ya tenemos 6 femeninas y 4 masculinas, ahora vamos a tener una trans. Por ahora esto solo se ha hecho en Brasil, en el Roraima, que es ese pro show o show de culturismo, no sé lo que es. La cosa es que la organización le ha dejado crear esa categoría y hacer lo que quiera, yo no le habría dejado. Y es posible que después de haber dado este paso los demás shows de culturismo sigan este camino. Esperemos que no. También es una categoría que ¿qué público va a tener? ¿Quién la va a ver? Si de hecho las femeninas ya casi no tienen audiencia. Todo el dinero lo generan la Open y la Classic, así es. A mí personalmente no me gusta ni el tipo de físico, ni el concepto de esta categoría, ni las poses que tira, nada. Yo no la pondría, sinceramente. Si quiere competir, que se adapte a una de las que ya existen como tiene que hacer todo el mundo y joderse. Y si su cuerpo no es el que se pide en esas categorías, pues que quede último. Pero oye, si quiere competir, puede competir, nadie se lo va a impedir. Y a mí no me parece mal. Cada uno en su casa o en su Instagram que haga lo que quiera, pero que no intenten cambiarnos el mundo a los demás. Porque aquí parece que unos pueden y otros no. El culturismo ha perdido la seriedad totalmente. Tú cuando ves culturismo en internet ves niños compitiendo, personas sin brazos, un tío gordo que no se ha preparado, uno que no se ha puesto el tinte, uno que se pone a hacer, yo que sé, un baile sensual. Ahora tenemos esta otra categoría, tenemos no sé cuántas categorías. Ha perdido totalmente la imagen que tenía el culturismo, la seriedad, y ahora es un show, vamos, un show. No creo que nadie me intente cancelar por este vídeo porque en general creo que todos vamos a pensar parecido, pero bueno, podéis discutir entre vosotros en comentarios y mataros. Espero que os haya gustado, me despido, nos vemos en el próximo. Me coméis todos la polla.